Le he puesto por nombre el mensaje a los que lograron ver el arte, Metanoia. Y bueno, Metanoia nació de una llamada que me realizó Fer esta semana, al principio de esta semana, y él me decía, Carlito, este sábado estamos dispuestos a que dé el mensaje. Y cuando Fernando me dijo esa decisión, fue una decisión muy difícil para mí al estar delante de ustedes, porque muchas veces la vida de todas las personas se basa en tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas constantemente. Y existen muchos tipos de decisiones que son claves, decisiones que siempre son cruciales. Y quiero darle un ejemplo de esas decisiones. Por ejemplo, la decisión de qué carrera tomar, y creo que esa es una de las decisiones como jóvenes más difícil que tenemos que hacer, el qué carrera estudiar, porque eso va a significar en qué me voy a convertir como profesional. Lo segundo es de quién me enamoraré, y esa es una de las decisiones también que va más allá, porque hace que nosotros abramos nuestro corazón y no sabemos el transcurso que vaya a pasar. También otra decisión es con quién me casaré. Para los que estamos casados, es pasar el resto de nuestras vidas con la persona que amamos. Y la última, ¿dónde voy a trabajar? ¿En qué empresa voy a trabajar? ¿O a qué me voy a dedicar? Y estas son decisiones cruciales de nuestras vidas, pero también hay decisiones que forman nuestro carácter. Y una de esas decisiones, por ejemplo, es el ser honesto. El tomar la decisión de ser honesto en nuestras vidas nos va a ayudar mucho. También el ser respetuoso, no solo respetuoso con nuestros padres, sino respetuoso con nuestras autoridades, respetuoso con las mujeres, respetuoso en el aula de clase, respetuoso en nuestros trabajos. También ser obediente. Y la obediencia es algo que por naturaleza el ser humano no logra percibir y siempre deja a un lado la desobediencia. Y por supuesto, el ser el mejor. Y todos nosotros creo que queremos ser los mejores en nuestros estudios, los mejores en nuestros trabajos, los mejores hijos. Y cada una de estas decisiones marcan un antes y un después si nosotros decidimos correctamente. Marcan una metanoia. Y es por eso que me di a la tarea de buscar el significado de metanoia. Y el significado más simple que pude encontrar es hacer un cambio de vida. Y hoy les quiero hablar de eso. Hoy les quiero hablar de decisiones que ustedes puedan tomar para hacer un cambio de vida. Decisiones que marquen un antes y un después en sus vidas. Y les quiero hablar de hombres que tomaron esa decisión crucial. Y quiero hablarles del libro de Lucas, capítulo 5, del verso del 1 al 11. Esta historia también la pueden encontrar en el libro de Marcos, pero particularmente a mí me gusta el libro de Lucas porque es un libro que lo escribió un médico, y por ser médico fue muy detallista en cada una de las historias que cuenta acerca de Jesús. Y les quiero hablar un poco. Se titula Los primeros discípulos. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas que estaban a la orilla porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de ellas, Jesús le pidió a Simón Pedro, el dueño de la barca,
que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ve ahora a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, le respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de las otras barcas y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros dos que estaban con él. Sus compañeros Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y cuando llegaron a tierra firme, dejaron sus redes, dejaron todo y siguieron a Jesús. Me llama la atención estas 4 personas: Pedro, Andrés, Juan y Santiago, los primeros discípulos de Jesús. Y como les había mencionado en el libro de Marcos y Mateo, el escritor solo explica de que Jesús miró a esos discípulos y les dijo: vengan, síganme y yo les haré pescadores de hombres. Pero en el libro de Lucas relata esta escena que también se le ha denominado la pesca milagrosa. Y hoy quiero que juntos veamos 3 cosas que hicieron estas personas, estos 4 discípulos, para marcar un antes y después. Esa decisión que hizo de que no solo cambiara sus vidas radicalmente, sino que cambiaran el rumbo de la historia. Y acompáñenme en el capítulo 5 de Lucas, verso del 4 al 5. Dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tu red para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y es que la decisión que tomó Pedro fue obedecer al llamado de Jesús. Y debemos de ser obedientes al llamado de Jesús, sin importar cuántas veces hemos fallado. Miramos la historia de Pedro que dijo: Señor, hemos pescado toda la noche y absolutamente no hemos sacado nada. Y si lo podemos poner en palabras: Señor, he fracasado tantas veces, quiero seguirte, pero he fracasado tantas veces. He pecado tantas veces, he seguido al pecado muchas veces y no logro seguirme. Pero sin importar cuántas veces nuestra conciencia, nuestro ser nos dice que hemos fracasado, sin importar cuántas veces le hemos fallado al Señor, Jesús siempre está ahí. Siempre tiene algo para ti. Tiene algo inigualable, tiene algo inesperado y tiene algo inimaginable. Y la actitud de Pedro al ver que las barcas se llenaban, al ver que las redes se llenaban, fue de gran asombro. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, verso del 23 al 24, dice: pues si escuchas la palabra pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Increíblemente, uno de esos discípulos, de los 4 discípulos, es Santiago. Y él usó este pequeño ejemplo de que muchas veces no obedecemos la palabra de Dios.
no obedecemos esa voz que Dios quiere que escuches. Y Él lo asemeja con un espejo. Y yo me puse a pensar, es cierto, cada uno de nosotros cuando se levanta o cuando va a salir nos vemos en un espejo, pero difícilmente podemos retener nuestro rostro, difícilmente podemos retener cómo somos. Y el escritor de Santiago narra eso, que así somos cuando no escuchamos y obedecemos la palabra de Dios. Y es que Jesús necesitaba que tanto Pedro, Andrés y los otros dos discípulos, Santiago y Juan, obedecieran lo que Él les dijo. Y no solo eso, sino que reconocieran y recordaran el milagro, el gran milagro que iba a acontecer, sin importar sus fracasos anteriores, sin importar cuánto hayan trabajado, sin importar cuántas veces han fallado. Me tomé a la libertad de buscar una frase y encontré a este señor Henry Ford, el dueño de las marcas de las camionetas Ford, que él decía: el verdadero fracaso es aquel de que no aprendemos nada. Y wow, qué impresionante esta lección que nos está dando esta persona. Muchas veces tenemos a tomar decisiones que ya sabemos cómo van a terminar, decisiones que van a terminar en fracaso, decisiones que nos van a alejar de Dios, decisiones que no nos van a caer bien para nuestras vidas, pero aún así las tomamos. Muchas veces no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones y el resultado es el fracaso. Olvidamos escuchar su voz y decidimos no obedecer. Y es por eso que quise iniciar con eso, con obedecer la voz de Dios. Ellos obedecieron la voz del Maestro. Y lo segundo que ellos hicieron para marcar un antes y un después es que ellos reconocieron su condición. En el capítulo 5, verso 8, dice que cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, yo soy tan pecador, yo soy un hombre tan pecador. ¿Y cuántos de nosotros hemos también estado de rodillas ante los pies del Señor? Le hemos dicho al Señor: Señor, aléjate de mí, que no soy digno, porque te he fallado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa actitud de arrepentimiento? Pero Dios es tan increíble que Dios permite que cada milagro en nuestras vidas, Dios permite cada uno de esos milagros para poder mostrarnos nuestra verdadera condición. Y esa condición puede ser una condición de gratitud, una condición de ser agradecidos, una condición donde nosotros le digamos por ese milagro: Señor, yo te doy gracias por ese milagro, porque he visto tu obra, he visto con cuánto me amas y yo sé que me estás bendiciendo. Pero ¿cuántos de nosotros también somos como Pedro, que Dios, Jesús, hizo un milagro y más bien nos recuerda nuestra condición, que hemos fallado? Y creo que a todos nos pasa. Dios hace un milagro en nuestras vidas y decimos: Señor, no soy digno. Señor, ¿por qué hace esto si te he fallado? Pero en medio de nuestras fallas, en medio de nuestras luchas, Dios aún así obra en nuestras vidas. En el libro de Romanos 10:9, el apóstol Pablo declara y dice que si declaramos abiertamente que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y me llamó mucho la atención esta frase: y cree en tu corazón que lo levantó de los muertos.
Y levantar de los muertos no significa la muerte física, chicos. Levantar de los muertos a Jesús significa que Él venció por nuestros pecados, por mi pecado, por su pecado. Él venció la muerte, Él derrocó el pecado y se levantó para que tengamos un solo propósito, y es ser salvo. Y muchas veces esa frase, ser salvo, el ser salvo significa redención de pecados, significa una nueva vida, significa una promesa que Jesús ya te dio y que muchas veces olvidamos y la dejamos a un lado. Muchas veces olvidamos esa promesa, ese sacrificio que Dios ya te dio. Y no reconocemos muchas veces nuestra condición. Hay un salmo muy precioso que, si no me equivoco, está en el Salmo 62, 7, que dice que en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y créanme que para Jesús, que para los discípulos, Jesús se convirtió en esa roca fuerte. Jesús se convirtió en ese refugio. Y por supuesto, Dios desea que cada uno de nosotros declaremos que Jesús es nuestra roca fuerte y es nuestro refugio, sin importar nuestra condición, porque Dios nos ama a pesar de lo que hemos fallado. Y lo tercero, que marcó un antes y un después, y no lo dejé de último por casualidad, es que ellos decidieron seguir a Jesús. Y yo creo que cada uno hemos decidido seguir a Jesús. En el verso 11 dice que cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Estos 4 hombres decidieron dejarlo todo. Y puede ser de que este punto de seguir a Jesús lo has escuchado muchas veces, suene trillado, lo has escuchado en un círculo de amistad, lo has escuchado en este púlpito, lo has escuchado en actividades de la iglesia, pero que cada vez que quieres seguir a Jesús, hace que digamos: Señor, como dijo Pedro, hemos trabajado toda la noche y no hemos conseguido nada. Señor, muchas veces te he fallado, ya no sé cómo seguirte, ya no sé cómo marcar esa diferencia. Pero el apóstol Pablo también en Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. El mismo apóstol Pablo, si ustedes pueden leer su historia en el libro de Hechos, se van a quedar asombrados de la persona que era antes de seguir a Jesús. Pero él dijo: no lo he logrado, pero me concentro en una cosa, me concentro en que mi pasado no vale la pena y pongo la mirada en lo que tengo por delante. El gran evangelista Rick Warren decía: somos producto de nuestro pasado. Y es cierto, somos producto de nuestras decisiones que hemos hecho anteriormente, pero no tenemos por qué ser su esclavo. Y hoy quiero decirle a cada uno de ustedes, chicos, de que ustedes no son esclavos del pasado. Que es cierto, las decisiones que tomaron anteriormente, fueran buenas o fueran malas, son decisiones que probablemente hoy en día las estén cobrando caro. Pero hoy Dios te dice que no somos esclavos más de esas decisiones. Y es que caminar con Jesús, el seguir a Jesús, hizo de que también Jesús mismo les dijo previamente en este versículo:
y Él les dijo, no tengan miedo. Y es que Dios hoy quiere decirnos que no tengamos miedo. No tengamos miedo a seguirlo. No tengamos miedo a obedecerlo. No tengamos miedo en marcar un antes y un después. El libro de Romanos, igual el apóstol Pablo, en el capítulo 8, verso 38, él decía, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando realmente cada uno de nosotros tome esa decisión de seguir a Jesús, esa decisión de obedecer su palabra, esa decisión de marcar ese punto perfecto para olvidarnos del pasado y seguir adelante con lo que Jesús ya tiene preparado, vamos a ver ese milagro de la pesca milagrosa. Y si los muchachos de la alabanza pueden ir pasando. Hoy quiero retarles a cada uno de ustedes que puedan marcar un antes y un después. Y al final de esta prédica les quiero retar a esta pregunta. ¿Qué nos está deteniendo para cambiar realmente? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué estamos recordando? ¿Qué hechos hicimos en nuestro pasado que no nos dejan seguir a Dios en todo su esplendor? Estos 4 discípulos tomaron la decisión firme de seguir a Jesús. Dejaron todo por seguirlo a Él. Y absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Pero debemos marcar un antes y un después para seguir a Jesús. Y quiero que se pongan sobre sus pies, chicos. Y esta historia, dejando a un lado la pesca milagrosa, estos 4 discípulos fueron los primeros en su ministerio. Y por ser los 4 primeros en obedecer a Dios, por ser los 4 primeros en seguir a Jesús, por ser los 4 primeros en reconocer su condición, fueron las primeras personas que pudieron ver los milagros de Jesús. El sermón del monte, ellos estuvieron ahí. Ellos estuvieron ahí cuando Jesús sanó a los paralíticos. Ellos estuvieron ahí cuando el Señor sanó a las personas con lepra. Ellos estuvieron ahí cuando el Señor hizo la multiplicación. Y después Dios llamó a otros discípulos, a Levi, a Tomás. Pero lo que me llama la atención es que si nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, no nos vamos a perder de los milagros que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Y los milagros no son pequeños. Recuerden, las barcas estaban que se hundían. Las redes estaban que se rompían. Y igual así va a ser su milagro. Ese milagro que Dios tiene para cada uno de ustedes. Ese milagro que Dios va a hacer que su vida cambie completamente. Pero tienen que marcar una metanoia, un cambio de vida. Y ese cambio solo se logra en seguir a Jesús, que es el autor
y el consumador de toda nuestra vida.